Bienvenidas familias a una nueva edición, esta vez en directo, de Daniel Respóndeme, la serie de vídeos donde doy una respuesta un poco más larga, un poco más extensa a aquellas cuestiones que me planteáis, o bien personalmente, o bien en redes sociales. Por lo general es algo que me pide mucha gente, ¿vale? Entonces a veces pido votaciones, otras veces ha sido como esto, un poquito más improvisado, porque creo que es un tema que es importante, ¿no? Ha habido una publicación reciente, y voy a entrar directamente al grano, de un familiar de una persona en el espectro que anunciaba pues, que le habían hecho un test genético a su hijo, diagnosticado, creo, creo que no me equivoco, con un TEA grado 1, y bueno, pues diciendo que habían hecho un informe muy extenso, bueno, sonaba un poco a publicidad, también un poco ¿no? de la empresa que había hecho el estudio. Y claro, mucha gente me preguntaba, porque decía que era imprescindible hacer esto, ¿no? En cualquier caso de autismo, parece ser, ¿no? Que es lo que dijo. Lo poquito que vi del vídeo, ¿vale? No lo vi entero, porque lo que digo me parecía más propaganda que otra cosa. Y sobre todo, una peligrosa desinformación. Por eso me he decidido a grabar este vídeo, ¿vale? Porque creo que es importante. Entonces, vamos a hablar de autismo y genética, y la necesidad o no de hacer estudios genéticos cuando tenemos un caso de autismo. Voy a intentar ser lo menos técnico posible, sin llegar a faltar a la ciencia, por así decirlo, y a la verdad. A veces cuando intentamos reducir el lenguaje, la expresión de la explicación, ¿no? La densidad de los conceptos, a veces faltamos a la verdad, ¿no? Porque hay veces que podemos reducir, pero no podemos obviar ciertas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, sí es cierto que voy a intentar ser lo más sencillo posible en el lenguaje, pero hay ciertas cosas que es imposible, o prácticamente imposible, al menos yo no lo sé, decirlas de una manera más sencilla o, como digo, sin faltar, sin dejarnos muchas cosas, ¿no? Por ahí en el camino, ¿no? Que es lo que provoca a veces, ¿no? Esta desinformación, ¿vale? Entonces, antes de empezar tenemos que aclarar varios conceptos que todavía no tenemos claro, y sin la base entonces ya estamos perdidos, ¿no? Y ha sido fruto de mezclar a veces la medicina o las ciencias con las ciencias sociales, y han formado ahí un batiburrillo de conceptos que se entremezclan y es un lío tremendo, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que es importante informarse bien antes de divulgar, porque pues puede ser peligroso, ¿no? O bueno, a lo mejor hay una intención ahí, quizá en este caso la había, no lo sé. Desde luego hay una desinformación muy importante. Venga, tenemos que partir de varios conceptos básicos e importantes. El primero es el del origen del autismo, ¿de acuerdo? Número 1, origen del autismo. De hecho, se pueden clasificar los autismos por causa. Bien, ese es el primero. Segundo concepto, el autismo se diagnostica mediante un diagnóstico clínico. Y esto es en base a observación y a sintomatología, es decir, las características que clínicamente, médicamente están descritas en el autismo tienen que ver con su sintomatología, no sus procesos ni las teorías, no, sintomatología, es decir, malestar o dificultades en algunas áreas en concreto. Bien, y luego entraremos ahí. Tercer concepto importante, el concepto de trastorno de espectro del autismo. Y por cierto, lo saco aquí a colación y hago un paréntesis y con una continuación, porque también en el día de la celebración internacional del síndrome de Asperger veías cada cosa por ahí que no veas, que cuidado. Tenemos 3, recapitulamos, ¿sí? La clasificación por causa del autismo. Primero. Segundo, ¿cómo se define el autismo para su diagnóstico? No digo que esto sea justo, ni que esté bien, ni que esté mal, simplemente digo que cómo se diagnostica, es decir, qué cosas se tienen que cumplir. Y es en base a una sintomatología, es decir, un malestar, unas dificultades en unas áreas determinadas. Y tercero, el concepto de trastorno de espectro del autismo. ¿Cómo ha ido variando
o cómo ha variado más bien, desde su aparición a cómo lo utilizamos hoy en día, especialmente a partir del año 2013, que es cuando aparece el DSM-5, el Manual de Criterios Clínicos de la Asociación de Psiquiatría Americana, ¿vale? Que define esos criterios para poder diagnosticar o no el autismo, en base a una sintomatología. Vamos con el primer concepto, la causa. Y diréis, no, pero es que el autismo es genético. Sí, mayoritariamente es genético, pero puede haber otra serie de manifestaciones y la genética no es una y ya está, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos, y aquí sí que digo que voy a simplificar mucho, ¿vale? Que me perdonen los neuropediatras, ¿vale? Porque voy a simplificar un poquito esto para que se pueda entender, ¿vale? Bien, tenemos un primer grupo, yo diría que el más grande, no, yo diría no, el más grande, ¿de acuerdo? De personas en el espectro, personas autistas, personas con autismo, como lo queráis, en el que la causa no está definida. Esto se denomina idiopático en el argot médico, y lo habréis visto alguna vez en algunos informes de vuestros hijos, autismo idiopático. No se conoce la causa, se sabe que hay un componente genético importante, pero no se puede definir porque hay muchos genes implicados, entonces no podemos descubrir un culpable, entre comillas, ¿sí? Y digamos que es el principal, por así decirlo. ¿De acuerdo? Luego tenemos otras dos. Una de ellas es que aparezca por una alteración no hereditaria. Y digo que aparezca porque, y ahora vamos al segundo concepto, al de la sintomatología, pero dejadme que termine esta parte. Esa alteración no hereditaria, ¿qué significa? Bueno, pues que puede haberse producido por algún accidente durante el parto o en el embarazo, por ejemplo, una vuelta de cordón o varios, ¿vale? O sea, como accidentes. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, puede haber que nazca un peque, ¿vale? Que tenga ciertas alteraciones, ¿sí? Que en su conducta recuerden al autismo. En su conducta, y ahora vamos al tema de la conducta, ¿vale? Pero os quedéis con esto. En su conducta tienen una sintomatología similar al autismo. ¿De acuerdo? Suele haber un estigma, es decir, perdonad por los palabras técnicos, suele haber unas características, ¿vale? A nivel facial, destacables. Esto estamos en la alteración no hereditaria. Y luego tenemos otro grupo en la que sí hay una alteración genética conocida e identificada y casi única, ¿vale? Una alteración en un determinado gen, en una localización de, ¿vale? No quiero entrar tanto en detalles ahí ya encima de genética, porque ya encima lo liamos un montón. Luego, si queréis, hablamos un poco de esto después, ¿vale? Pero digamos que hay una alteración cromosómica clara y definida y que se puede detectar, además, ¿sí? Con un análisis genético. ¿De acuerdo? Ese sería el tercer grupo. Y es un grupo que se viene denominando autismo cromosómico, también llamado autismo secundarios, ¿de acuerdo? Porque lo primero es la afección genética, ahora entraremos si queréis en eso, cuáles son estos, y también el que más me gusta a mí, porque es el que más indica de lo que vamos a hablar hoy, de lo que estamos hablando hoy, autismos conductuales. Entonces tenemos ese gran grupo de casos de autismo en que no hay una causa definida, ni a nivel genético, ni ninguna, ni ambiental, ¿vale? No ha pasado nada en el parto, ni en el embarazo, ¿vale? O por lo menos no se identificó nada que pudiese, ¿no?, decir, oye, tiene estas dificultades. A nivel conductual, insisto en lo mismo, a nivel conductual. Después tenemos esa alteración no hereditaria que sucede por una complicación en el parto, en el embarazo, lo que sea, ¿vale? Algo externo, por eso se dice que también el ambiente, ¿vale?, influye. Bueno, una de las razones por la que se dice, ¿sí? Y luego tenemos otro grupo que es el grupo de los autismos cromosómicos, secundarios o conductuales. Segundo concepto del que hemos hablado. El autismo se diagnostica en base a una sintomatología. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que aparecer una serie de condiciones, de circunstancias a nivel conductual, es decir, que son observables, ¿vale?,
y que determinan si esa persona tiene o no, es o no autista. No vamos a entrar en si esto es correcto o no es correcto, pero es así, es decir, hoy en día el diagnóstico es clínico, es mediante observación y aplicación de pruebas, ¿vale? Y tienen que cumplir esta serie de condiciones, ¿vale? Esta serie de criterios clínicos. Hoy en día sabemos que están unificadas en dos grandes áreas, en la comunicación social y los comportamientos y intereses restringidos. ¿De acuerdo? Esas dos grandes áreas de afectación de autismo, con 3 niveles de gravedad. Lo siento, son niveles de gravedad, sigo yendo por ahí. ¿Es necesidad de apoyo? Sí, pero en función de la gravedad, ¿vale? Siendo el grado 3 el de que necesita más ayuda, grado 2 ayuda media y grado 1 menos ayuda, ¿vale? O apoyo leve. Pero se diagnostica en base a una conducta, a cosas que se observan, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con dificultades en interacción, en comunicación, la flexibilidad cognitiva, ¿vale? Si lo deshilamos un poquito más. Pero hoy en día son esas dos grandes áreas, comunicación social, comportamientos restringidos y repetitivos. ¿De acuerdo? Segundo concepto, lo tenemos claro porque sabemos que el autismo es más que eso, ¿vale? Y si me conocéis lo sabéis, que yo hablo de procesos a nivel neuropsicológico, etcétera, etcétera. Pero a nivel de diagnóstico se deben cumplir esos requisitos de dificultades, por así decirlo, si lo entendéis mejor que síntomas. Vamos con el tercer concepto, trastorno de espectro del autismo. ¿Esto qué rayos es? Bueno, a ver. El concepto de trastorno de espectro del autismo es un concepto que, como digo, es muy distinto a lo que se suele ver en redes, a nivel clínico, ¿vale? A nivel psicológico, médico, psiquiátrico, ¿de acuerdo? Otra cosa, como digo, es que se haya cogido de una forma y se le haya dado la vuelta. Pero vamos a poner el origen, ¿de acuerdo? Y en qué se ha convertido para explicar por qué hay esta confusión, ¿sí? Bien, es un concepto que lo que hacía referencia, ¿de acuerdo?, era a aquellos conjuntos de trastornos que sin ser autismo, sin ser un autismo de base, tenían una serie de dificultades y de retos y de conductas similares a las que se podía encontrar en los casos de autismo. ¿De acuerdo? Y de hecho se marcaba como un continuo lineal. Sí, era un continuo lineal el TEA, ¿vale? Según el grado de capacidad de relación. Lo que se vio es que las intervenciones que se estaban haciendo con chavales en el espectro, o personas en el espectro, o personas autistas, siendo más rigurosos, pues podían beneficiar a estos otros trastornos que tenían esa manifestación conductual, una conducta parecida, unas dificultades parecidas. ¿Cuáles eran esos? Pues precisamente ese grupo que hemos visto de autismos sindrómicos o los que estaban provocados por alguna dificultad en el embarazo o en el parto. Esos eran los TEA, los trastornos de espectro autista. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que en 2013, con la aparición del DSM-5, se cargan de un plumazo las categorías anteriores y ahora los trastornos generalizados del desarrollo, o casi todos ellos, porque algunos los eliminan, otros los sacan de los trastornos de espectro autista, se llaman trastornos de espectro del autismo. De hecho, el diagnóstico es trastorno de espectro autista, es lo que hay, y punto. Pero se sigue diagnosticando en base a esa sintomatología. Recapitulamos. Tenemos 3 posibles orígenes por causa. Tenemos el grupo más grande, que diríamos que es el más representativo de lo que es un autismo, que yo denomino, bueno, algunos autores, autismo primario, ¿de acuerdo? Es el que no hay una causa definida, ni genética, ni una alteración ambiental, por un accidente, por ejemplo, ¿vale? Una vuelta de cordón, que es común, ¿no? Que es muy visible, ¿de acuerdo? Además provoca un estigma, además, muy identificativo, o sea, unas facciones, perdonad. ¿Sí? Tenemos ese gran grupo. Después tenemos este otro con esas alteraciones no hereditarias. Y luego tenemos este otro grupo con alteración genética conocida, que son los autismos cromosómicos, sindrómicos,
conductuales. El autismo, en su manifestación clínica médica, se debe diagnosticar en base a unas conductas, no a cómo son, sino a unas conductas y a unas dificultades. Entonces lo que sucede es que con alguna serie de trastornos o condiciones que no son autismo, las manifestaciones conductuales son similares. ¿De acuerdo? La sintomatología clínica con la que se tiene que diagnosticar autismo son una serie de dificultades en dos áreas principalmente, pero en base a esas dos áreas y las dificultades que se tengan, se puede diagnosticar o no autismo. Y si se diagnostica, se tiene más que señalar otra serie de cosas, entre ellas lo del nivel de gravedad. ¿De acuerdo? Que puede ser 1, 2 o 3. ¿Vale? El 3 suele corresponder al antiguo síndrome nuclear del autismo o autismo infantil, que era el síndrome de Kanner. ¿Sí? El 1 suele corresponder, aunque no siempre, al antiguo síndrome o trastorno de Asperger, pero no siempre, porque los niveles son dinámicos, ¿vale? Y pueden variar. Entonces, un nivel puede ser un nivel 3 y otra área puede ser un nivel 2. ¿Qué es lo que pasa? Y vamos ya al grano, con el tema de la genética. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué son estos autismos sindrómicos? Bueno, pues son síndromes de base genética que se asocian al autismo por su manifestación conductual, es decir, por las dificultades que tienen, pero que se sabe que no son autismo de base, que son manifestaciones de ese trastorno. Algunos más o menos parecidos al autismo, a las manifestaciones que pueda tener una persona en el espectro. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuáles son estos? Bueno, pues si queréis hablamos de algunos de los más conocidos. Hay muchísimos, como comprenderéis, ¿vale? Entonces, tengo aquí un listado para que no se me olviden los más importantes y los voy a nombrar, ¿de acuerdo? Pero esto es importante que lo consultéis con vuestro neuropediatra, en todo caso, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos el síndrome de Prader-Willi. ¿Qué se caracteriza del síndrome? ¿Cómo se caracteriza el síndrome de Prader-Willi? Pues una falta de tono muscular, gónadas pequeñas, hay discapacidad intelectual y obesidad, por lo general, ¿vale? Y de hecho se habla de una conducta que está como muy centrada en la búsqueda, ¿no? de la comida, ¿no? Incluso se habla de síntomas obsesivo-compulsivos. Bueno, pero también hay una dificultad en habilidades sociales. Por otro lado, pueden ser muy habladores y ser muy pesados con el tema de la conversación respecto a ciertos temas obsesivos para ellos. ¿A qué os suena esto? Bueno, pues sí, lo podemos ver en algunas manifestaciones de autismo con los intereses recurrentes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues se suele asociar a esas dificultades que pueden tener con esas otras características que no tiene el autismo, sin base genética, pero hay ciertas manifestaciones conductuales que pueden recordar a las manifestaciones conductuales del autismo. Entonces, por eso se halla dentro de estos autismos cromosómicos o secundarios, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, el síndrome de Angelman, ¿vale? Que este se diagnostica más antes y a veces hay muchas dificultades en el habla, muchas dificultades a nivel muscular, ¿no? A nivel esquelético, falta de equilibrio, pero tiene una estereotipia muy característica, que es el aleteo de manos. ¿Os suena? Pues sí, claro, nos suena a autismo, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la relación, ¿vale? Luego, el más importante, entre comillas, por el tema de porcentajes, uno de los más importantes es el síndrome de frágil X, ¿vale? O X frágil, ¿vale? ¿Qué hay? Pues bueno, hay una serie de características conductuales como el aleteo de manos, la dificultad en el contacto ocular, dificultades en relación social, un lenguaje como muy, bueno, se denomina perseverante de manera clínica, ¿vale? Entonces, bueno, pues se asocia mucho a las características conductuales del autismo, ¿vale? Además, fue hace nada el Día Internacional, ¿vale? Luego tenemos el síndrome de Williams. Con este hay, bueno, yo creo que si hay uno de los síndromes más machacados
de los autismos secundarios creo que para mí es el síndrome de Williams. Machacados en el sentido de que, madre mía, la práctica clínica, ¿cómo lo describe? Bueno, todos tienen un estigma reconocible, ¿no? Hay algo que vemos, ¿no? en las caras que decimos, uy, es distinto, ¿no? Pues aquí antes se decía que estos niños tenían como cara de duendecillos, ¿vale? Entonces, como, vamos, no fastidies, incluso hay algunos escritos que hablan que eran estos niños a los que se asociaba la imagen de los duendes, ¿no? En la literatura, y como, madre mía. Bueno, en fin, chavales con muchas cardiopatías, muchísimas dificultades a nivel muscular, muchas dificultades a nivel gastrointestinal, ¿vale? Bueno, en fin, hay muchas dificultades en desarrollo motor, ¿vale? Pero, bueno, muchos de ellos son muy charlatanes, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso pueden presentar unas habilidades, especialmente en música, ¿vale? Inusitadas, y también hipersensibilidad auditiva, ¿vale? Que es como, ostras, qué características que podemos recordar, ¿no? de personas en el espectro, ¿no? Bien, sí, pero hay, como digo, un origen genético muy, muy claro. Hay mucho contagio emocional con estos chavales, también muchos cambios de los estados emocionales, dicotómicos, ¿vale? Bueno. ¿Qué más? Bueno, luego tenemos el síndrome Rett, que como sabéis era un síndrome que antes estaba dentro de los trastornos organizados del desarrollo, era un tipo de trastorno organizado del desarrollo, se ha sacado de ahí, pero se sigue considerando un autismo sindrómico. Bueno, hay muchas dificultades a nivel motor, microcefalia, hay una estereotipada característica que es el lavado de manos, que prácticamente se da en el síndrome de Rett y en algún otro autismo sindrómico. Casi solo afecta a mujeres porque está ligado a uno de los dos cromosomas X, y en varones suele haber aborto, ¿vale? Porque no puede compensar con el otro cromosoma. Pero bueno, luego hay otras deleciones de otros genes que tienen características similares y no se da solo o casi exclusivo en mujeres, pero bueno, ese es el síndrome X frágil de Rett es bastante conocido. Luego tenemos una trisomía, que es el síndrome de XII, ¿vale? Que es en el sexo masculino, y esta sí es cierto que no presenta muchos rasgos visibles, ¿vale? Incluso no suele haber discapacidad intelectual como en los otros, ¿no? Pero aquí hay como dificultades en el aprendizaje a nivel emocional y de relación social, ¿vale? Entonces, bueno, es más difícil de detectar al principio, hasta que lo ves y sospechas y haces una prueba genética y se puede detectar fácilmente, ¿no? Pero no destaca tanto por eso, por la ausencia de discapacidad intelectual. ¿Qué más? El síndrome de Smith-Lemmy-Topid, por ejemplo, que también hay discapacidad intelectual, también microcefalia, que es muy frecuente, ¿vale? Bastantes anomalías a nivel craneal, facial, falta de tono muscular, ¿vale? Aquí la señal de que se debe hacer un estudio genético es que si te han diagnosticado a tu peque como un trastorno de espectro de autismo, que también haya discapacidad intelectual, que no haya crecido mucho y que haya microcefalia. Es una señal de alarma para hacer este test, ¿vale? Por eso os digo, son solo en estos casos, y hacemos ya el spoiler del final, solo en estos casos es necesario, o por la sospecha de estos casos es necesario, hacer un test genético, ¿vale? Porque en esto sí que se detecta. El otro grande bloque de personas en el espectro no se detecta. Entonces, por lo general, suele estar asociado a problemas de desarrollo que se detectan bastante pronto, entre comillas, y que por lo general cursan con discapacidad intelectual y con ciertos estigmas a nivel facial, craneal y de desarrollo, ¿vale? Bueno, tenemos también el síndrome de Apert, que tiene muchas malformaciones a nivel cerebral, por ejemplo, mutaciones de la RX, por ejemplo. Aquí está el síndrome de Proud y el de Partington, por ejemplo. Luego tenemos el síndrome de Lange, por ejemplo, también retraso en el crecimiento, microcefalia. Bueno, muchos van en esta dirección, ¿vale? Dificultades en el crecimiento, detección del crecimiento craneal, por ejemplo.
y discapacidad intelectual. Luego otros también van mucho asociados con otra serie de sintomatología, que por ejemplo la hiperactividad, ¿no? Se les diagnostica este síndrome más después el tema de la hiperactividad. ¿Qué más? Bueno, síndrome de Down, por ejemplo, que es una cosa que no se suele nombrar, pero está ahí, ¿de acuerdo? Y además suele haber una prevalencia de autismo y síndrome de Down que incluso está cerca del 10%, o sea que no es tan, o sea que es bastante frecuente, entre comillas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Pues tenemos el de Smith-Magenis, por ejemplo, que este tiene una presentación muy característica a nivel conductual, que es el tema de unos abrazos por espasmo, que se suelen denominar, y con dificultades en integración sensorial. Es uno de los síndromes en los que se destaca esto, además, ¿vale? Mucho más que en otros. Síndrome de Noam, por ejemplo, esto tiene como un exceso de piel en muchos sitios, muchas cardiopatías, bueno, en fin. Y bueno, luego otros muchos, ¿no? Tenemos la distrofia de Steiner, por ejemplo, hablando de temas musculares, que es la principal característica, ¿no? La hipotonía muscular, la debilidad muscular, con hipersomnia, con discapacidad intelectual. Me estoy acordando además de un chaval con el que trabajaba yo, con distrofia de Steiner. Luego tenemos la esclerosis tuberosa, por ejemplo, síndrome de Timothy, la enfermedad de Duchenne, por ejemplo. Hay muchos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Todos ellos son síndrome de Cowden, bueno, el de Goldenhar, bueno, de Sotos, del de Joubert, hay muchos. Entonces, lo que quiero que quede claro y que entendáis es, y recapitulando un poco, es en estos casos, y principalmente suele estar ligado a dificultades importantes, excepto alguno de ellos, casi todos, cursa con, primero, con un desarrollo a nivel anatómico, que es el primero que se tiene que observar, antes que el cognitivo y el conductual, pues a nivel anatómico hay un desarrollo diferente, ¿no? Que llama la atención, no se cumplen los hitos evolutivos de crecimiento. Estas son cosas que observan los pediatras, que van haciendo esas mediciones regulares, oye, cómo va creciendo, especialmente en la cabeza, ¿de acuerdo? Y casi siempre, excepto algunos, casi siempre cursan con discapacidad intelectual, ¿de acuerdo? Entonces, son en esos casos en la que la observación y la medición del cumplimiento o no de esos hitos evolutivos, como digo, especialmente a nivel anatómico, los que hacen sospechar al pediatra, al neuropediatra, oye, vamos a hacer una prueba genética porque es posible que haya alguno de estos síndromes. ¿Sí? Cada parte del diagnóstico de autismo que te han hecho, por ejemplo, puede haber algo más, puede haber algo de base, que no sea un autismo primario, sino que sea un autismo secundario. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos es importante hacer la prueba genética. Solo en esos casos. Diagnósticos estilo Asperger, excepto alguno muy concreto, creo que hay un mosaicismo, alguna combinación de alguna zona del cromosoma X y el Y, que se asociaba a mujeres con síndrome de Turner y también con síndrome de Asperger. Pero es raro, ¿vale? No suele ser así. La mayoría de los síndromes, de los autismos cromosómicos, pues casan más con un perfil de autismo de TEA tipo 3, tipo síndrome de Kanner. ¿De acuerdo? En esos casos es importante hacer la prueba genética. En los otros casos es absurdo por lo general y no te va a decir nada y no te va a ayudar absolutamente nada. Es una pérdida de tiempo, de dinero, de recursos, de esperanzas, ¿de acuerdo? Y por lo general no es recomendable, ¿de acuerdo? Entonces creo que a veces es la búsqueda de la genética como si me fuese a dar no solo una explicación sino también la cura y no la hay, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con estas cosas. Muchas veces esto viene causado por el desconocimiento y a veces
el poco tino que tenemos los profesionales al explicar las cosas. Es difícil, como digo, intentar dar una explicación sencilla y que sea adecuada a términos técnicos, ¿vale? Pero creo que debemos esforzarnos un poquito más los profesionales. Aquí pecamos de hacerlo regulinchi tirando a mal. Entonces, ¿test genético? Solo es necesario si hay sospecha de alguno de estos autismos sindrómicos. Y por lo general, excepto alguno, en los primeros años se detecta porque hay dificultades a nivel anatómico, es decir, de crecimiento del cuerpo, de la cabeza especialmente es lo más importante, pero también de las extremidades, etc. Entonces, de ahí de las mediciones y las revisiones que hagan pediatras y neuropediatras es muy importante, y de ellos debería partir la petición de hacer ese análisis a nivel genético. ¿De acuerdo? Entonces, que os lo ofrezcan por ahí porque tenéis un chaval que está en el instituto y es autista, y os dicen, no, pues hazle un test genético, se están engañando, se están vendiendo la moto. No va a servir de nada. ¿De acuerdo? Pero bueno, si queréis encontrar más información de esto, primero, os podéis apuntar a alguno de mis cursos donde lo explico con más detalle, o, por ejemplo, vais a tener mi nuevo libro que sale el 15 de mayo y a la preventa estará muy pronto, donde explico con detalle esto, porque creo que es importante que las familias lo entiendan, ¿vale? Entiendan cuando se habla, no, los autismos, el autismo, es genético, no es genético, pero hay muchos genes, y luego alguien le dice, sí, pero es X frágil, pero bueno, no había muchos genes, yo entiendo que es un lío, y que puede ser un lío, a veces para mí es un lío, ¿vale? Pero tenemos que intentar ser un poquito más rigurosos. Bueno, familias, pues si os parece lo dejamos aquí. Creo que queda un vídeo bastante chulo en general, creo que es importante esta información, así que nada, lo edito ahora rápidamente, le meto 3 cortes y lo subo a mi canal de YouTube para que lo tengáis accesible ahí siempre que queráis. Además, a ver si puedo incluir algunas imágenes, ¿vale? Para que esto que os he ido diciendo lo tengáis como un poquito más claro, ¿de acuerdo? Así que nada, familias, pues muchísimas gracias por estar ahí, espero haberos ayudado. Los que habéis incorporado tarde, lo tenéis en mi canal de YouTube. Enseguida, suscribiros y activar la campanilla, porque así os avisarán cuando aparezca un nuevo vídeo como este, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos, cuidaros mucho, que paséis buena tarde. Chao.